El imperio de Maximiliano de Habsburgo en México comenzó como resultado de una serie de factores políticos y sociales que se les desarrollaron en el contexto de la Guerra de Reforma entre 1857 a 1861. Durante este conflicto, México estaba dividido entre liberales y conservadores. Los liberales promovían reformas que establecieron un gobierno republicano y secular, mientras que los conservadores querían mantener una monarquía y la influencia de la Iglesia en el gobierno. Cuales los liberales ganaron la guerra, Benito Juárez, quien fue presidente, implementó reformas que no fueron bien recibidas con los conservadores. Los conservadores pidieron apoyo a potencias extranjeras, especialmente a Francia, para restaurar el país y establecer una monarquía. En 1861, Napoleón III, emperador de Francia, aprovechó la situación política en México y envió tropas para intervenir bajo el pretexto de proteger los intereses franceses debido a la deuda de México. Tenía varias naciones europeas. Sin embargo, el verdadero objetivo de Napoleón era establecer un imperio monárquico en América Latina que favorecía a Francia y actuara como un contrapeso al crecimiento de los Estados Unidos. Los conservadores mexicanos que esperaban restaurar la monarquía decidieron ofrecer el trono de Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austriaco. Maximiliano aceptó la oferta. A pesar de las deudas sobre sí, su gobierno sería aceptado por los mexicanos y fue proclamado emperador de México el 10 de abril de 1864. Llegó al país con su esposa Carlota de Bélgica, bajo el respaldo del ejército francés con la esperanza de consolidar un gobierno monárquico en México. Al principio, Maximiliano fue recibido por un cierto apoyo por parte de los conservadores, quienes creían que su llegada traería paz y estabilidad. Sin embargo, los liberales, liderados por Benito Juárez, continuaron la lucha de la República y se oponían firmemente a su gobierno. A pesar del apoyo militar de Francia, el imperio de Maximiliano nunca logró establecer de manera duradera, ya que gran parte de la población mexicana no lo aceptaba. Con su gobernante legítimo fue por lo que encontró una feroz opción interna que con el tiempo llevaría a la caída del imperio y el regreso de la República en 1867. El imperio de Maximiliano terminó en 1867 cuando las fuerzas republicanas lideradas por Benito Juárez lograron derrotar el ejército francés y capturar a Maximiliano. El emperador fue juzgado y ejecutado el 18 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Lo marcó en el fin del imperio y la restauración de la República en México. Estos son algunas de las características y datos interesantes. Maximiliano de Habsburgo fue un archiduque austriaco que aceptó la corona de México con el apoyo de los conservadores mexicanos y el ejército francés. El imperio estuvo respaldado por las tropas francesas de Napoleón III, pero nunca logró considerarse, ya que fue muy impopular entre los mexicanos, especialmente entre los liberales. Carlota de Bélgica, esposa de Maximiliano, desempeñó un papel importante durante su reinado, pero sufrió una crisis emocional al ver que el francesco del imperio y regresó a Europa, donde se aisló. El imperio de Maximiliano fue una monarquía que intentó modernizar y reformar a México, pero sus reformas fueron rechazadas por gran parte de la población. La intervención francesa en México fue una parte de la estrategia para establecer el imperio que equilibrará la influencia de los Estados Unidos en América Latina. Inicio de la República Restaurada. La República Restaurada comenzó en 1868 con la derrota del imperio de Maximiliano y la ejecución de Maximiliano. Después de la caída del imperio, el presidente Benito Juárez asumió nuevamente el liderazgo, consolidando la victoria de los liberales sobre los conservadores. La restauración de la República significó el fin de las intervenciones extranjeras en México, especialmente la francesa, y consolidación de su gobierno repúblico basado en las reformas liberales. Fin de la República Restaurada.
Terminó en 1876 con la Revolución de Tuxtepec en un levantamiento encabezado por Porfirio Díaz en contra del presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Díaz logró derrotar a Lerdo y tomar el poder, iniciando el largo periodo conocido como Porfiriato, que presentó un cambio de rumbo hacia una dictadura militar. Características y aspectos importantes de la República restaurada. Consolidación del poder de Benito Juárez. Juárez fortaleció el poder del Estado y promovió la Constitución de 1857 que había suspendido durante la intervención francesa. Reformas liberales. Durante este periodo se restauró las reformas que habían comenzado antes de la intervención, como la Ley de Reformas, que separara a la Iglesia del Estado y promovía la educación laica. Reacción de la economía. La República restauró enfrentó enormes desafíos, pero logró estabilizar la economía con el apoyo que presentaban de los países como Inglaterra y Estados Unidos. Restauración de la soberanía nacional. Después de la intervención francesa y el imperio de Maximiliano, México recuperó su soberanía y se libró de las influencias extranjeras. El Porfiriato es el periodo de la historia de México durante el cual Porfirio Díaz estuvo en el poder de 1876 a 1911. Díaz llegó tras el derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada en la Revolución de Tuxtepec y asumió la presidencia de manera casi continua, a excepción de algunos periodos en el que fue reelegido. El fin del Porfiriato terminó en 1911 cuando Porfirio Díaz renunció debido a la presión popular y los levantamientos de la Revolución Mexicana. La crisis social, política y económica en México llevó a un descontento generalizador, especialmente entre los campesinos, obreros y clases bajas, quienes sufrían las consecuencias del autoritarismo, la presión y la desigualdad del régimen. Díaz fue incapaz de mantener el control debido a las impotencias, protestas y oposiciones. Se vio obligado a exiliarse a la Francia, lo que marcó el fin de su gobierno. Las características del Porfiriato fueron centralización del poder, modernización económica, inestabilidad social y presión, éxito en la política exterior y despojo de las tierras. El impacto de Porfirio en México fue la desigualdad social. Aunque hubo crecimiento económico, los beneficios no contribuyeron equitativamente. Los argumentos de la desigualdad social. Consolidación de la dictadura. El Porfiriato representó un gobierno dictatorial en el que restringió la libertad política y persiguió la oposición. Desarrollo económico y modernización. Hubo un importante desarrollo económico con la expansión de la industria, la minería y la infraestructura. Inicios de la Revolución Mexicana. Las condiciones sociales, la presión y la justicia del régimen Díaz fueron algunos de las principales causas de la Revolución 1910. Esto ha sido todo por mi parte. Yo soy la alumna Alexa Guadalupe Potpech del segundo A.